Bien chicos, buenas noches, bienvenidos al curso de F2 con el tema de temperatura y dilatación. Tenemos una horita, entonces empezamos con esta parte teórica. Bien gente, empezamos definiendo lo que es temperatura. La noción así básica y rápida de lo que es temperatura y lo que aprendimos desde que éramos pequeños es que qué tan frío o qué tan caliente eran las cosas, ¿verdad? O son las cosas. ¿Y qué hacías para tener esa idea? Cuando te decía tu mamá, no toques la tetera porque está caliente y tú no le hiciste caso y tú querías experimentar ese calor, ¿verdad? Y tú fuiste con tu mano y tocaste y experimentaste esa temperatura de caliente. Y desde ahí aprendiste a nunca más tocar la tetera, ¿verdad? Aprendiste a obedecer con el dolor. Entonces, esa era la idea, o es la idea que, por lo menos hasta aquí, tenemos. Qué tan frío o qué tan caliente son las cosas a partir de nuestros sentidos. Tocas algo, oye, está frío, está caliente, es la noción de temperatura. Pero gente, aquí una sustancia, un cuerpo, está conformado por varias moléculas. Y estas moléculas o partículas están en constante movimiento, están vibrando, por así decirlo. De manera que la temperatura está asociada a ese movimiento, a esa energía de movimiento o energía interna, le voy a decir, que tienen los cuerpos. Entonces decimos, oye, un cuerpo que tiene mayor temperatura tendrá una energía mayor, una energía interna mayor. Y un cuerpo de menor temperatura tendrá una energía interna menor. O lo que es lo mismo, oye, un cuerpo con mayor temperatura, el grado de agitación molecular o la agitación molecular es más intensa que un cuerpo más frío, por así decirlo. Entonces, esa noción es más sofisticada ya de la temperatura. O sea, la temperatura de un cuerpo está relacionada con esa energía de movimiento de sus moléculas. A mayor temperatura, la energía será mayor. Menor temperatura, energía menor. Entonces, esa es la noción ya un poco más sofisticada. En conclusión, bueno, como les acabo de decir, mayor temperatura, mayor es la energía interna de una sustancia. Y para medir la temperatura, chicos, aquí en la práctica, vamos a usar algunas escalas termométricas que me imagino ustedes ya habrán escuchado. La más famosa y la más conocida es la escala Celsius o centígrada. Escala centígrada. Vamos a relacionar estas escalas termométricas. Vamos a clasificar en dos escalas absolutas, el Kelvin y el Rankine, y las escalas relativas, Celsius y la otra que se llama el Fahrenheit. Perfecto. Nosotros podemos relacionar estas escalas termométricas usando como ejemplo la sustancia llamada agua. Y el agua es una sustancia ejemplar, chicos, porque en el curso de Física 2 vamos a tomar como referencia muchas veces esta sustancia, el H2O, ¿correcto? Por lo tanto, aquí vamos a tomar como referencia el agua y colocamos nuestras escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine, ¿ok? Para el agua, tomemos el punto de fusión donde se congela el agua, ya puede pasar de sólido a líquido o viceversa, punto de fusión. Y el punto de ebullición, donde el agua hierve, ebulle, ¿verdad? Y es el punto donde existe esa transición de líquido a vapor y viceversa. Y por aquí tenemos abajo el cero absoluto. El cero absoluto es, la idea, bueno, es como el grado de agitación es bien mínima. O sea, las moléculas casi no se mueven. No se mueve. En el cero absoluto es como, claro, prácticamente no se mueve. Prácticamente no existe esa agitación molecular de los cuerpos. Entonces, para la escala centígrada o Celsius, el agua hierve a 100 grados, se congela a 0 y el cero absoluto es el menos 273. Esa es para la escala de grados Celsius o centígrada. Para la escala Fahrenheit, el punto de ebullición del agua es 212 grados Fahrenheit, punto de fusión 32 grados Fahrenheit y el cero absoluto es el menos 460 grados Fahrenheit. Y aquí vienen dos escalas más que son las escalas
absolutas. ¿Por qué absolutas, profesor? Porque ellas comparten el mismo cero absoluto. Observa, cero absoluto, 0, 0. Para Kelvin, 0. Para Rankine, 0. El punto de fusión para Kelvin, 273. Y para Rankine, 492. Y el punto de ebullición, 373. Y para Rankine, 672. ¿Cómo relacionamos estas escalas, gente? La relación viene dado por un teorema de la geometría llamado el teorema de Tales. Yo no sé si ustedes habrán escuchado teorema de Tales. Cuando tenemos 2 o 3 rectas que son paralelas cortadas por secantes, nosotros podemos establecer esta siguiente relación de transformación para estas escalas termométricas. De manera que simplificando, ya vamos a ver en la práctica cómo funciona este teorema de Tales. Pero de manera que aquí simplificando, chicos, nosotros llegamos a esta relación final de las escalas termométricas. ¿Para qué me sirve esto, profesor? Te preguntarás. A ver, gente, ¿qué pasaría si yo tengo una temperatura en escala Celsius o centígrada? Yo quiero saber cuánto vale esa temperatura en Fahrenheit, o cuánto vale en Kelvin o en Rankine. Para esto usamos esta relación de escalas. Si yo tengo Celsius, yo quiero saber en Fahrenheit, uso esas dos igualdades, estos dos términos primeros. Profe, quiero de Celsius a Kelvin, el primer término con el tercer término. Profe, quiero de Celsius a Rankine, el primer con el último. Entonces, de esa manera nosotros llevamos la temperatura de una escala termométrica a otra escala termométrica. ¿Ok? Para eso me sirve esta relación de transformación. Si te das cuenta, gente, yo comparo Celsius con Kelvin, o sea, el primer término con el tercero, se van los 5 que son denominadores y yo tengo esta relación directa. Lo mismo para Fahrenheit y Rankine, yo tengo esta otra relación que también sería directa. Ok, pero bueno, importa aquí esta relación de transformación para las escalas termométricas. Oye, ¿qué pasaría si en un problema está hablando de variaciones de temperatura? ¿Cómo así de variación de temperatura, profesor? Cuando hablamos de variación, se refiere a un aumento o una disminución de temperatura. Por ejemplo, yo digo, oye, este cuerpo aumentó en 20 grados, o sea, varió su temperatura en 20. O disminuye su temperatura en 15 grados, disminuye, o sea, existe una variación de temperatura. Cuando tenemos variación de temperatura, gente, nuestra relación de escala termométrica se reduce a esta forma un poco más amigable, por así decirlo. Ese triangulito que aparece aquí, gente, en física representa siempre una variación de algo, una resta de algo. Si aquí aparece Celsius, ese triangulito se le diría variación de Celsius. Aquí triangulito Fahrenheit, variación de Fahrenheit. Triangulito Kelvin, variación de Kelvin. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, ese triangulito se llama delta. Se llama delta. Es una letra griega mayúscula, delta. Triangulito Celsius, variación en Celsius, variación en Fahrenheit, variación en Kelvin, variación en Rankine. Oye, esta sería nuestra relación para cuando un cuerpo existe una variación. Por ejemplo, oye, si tengo que un cuerpo varía su temperatura en 50 grados, ¿en cuánto varió en Fahrenheit? ¿En cuánto varió en Kelvin? ¿En cuánto varió en Rankine? Usamos esta relación para variaciones. Perfecto. Si igualo el primer término con el tercero, lo que varía en Celsius es lo mismo que varía en Kelvin. Si comparo el segundo con el cuarto, lo que varía en Fahrenheit es lo mismo lo que varía en Rankine. Por lo tanto, ahí tenemos la relación de temperaturas para variación. Muy bien. Y bueno, lo que sigue es la comparación entre dos escalas termométricas. Si en un problema viene, oye, en una escala le vamos a llamar A, existe estos puntos bien específicos. Por ejemplo, oye, el agua hierve a X grados A, punto de fusión a Y grados A, el cero absoluto Z grados A, y por aquí la escala B, que se me ocurrió por ahí, oye, para la escala B es P otro valor, Q otro valor y R por aquí. Para los mismos puntos de fusión, ebullición y cero absoluto. Vamos a por así decirlo. ¿Cómo comparamos estas escalas?
La pregunta es ¿cómo relacionamos estas escalas? Y la relación, gente, de nuevo, usando el teorema de Tales. Por ejemplo, yo puedo escribir, oye, A menos Y es a X menos Y. Ahí tenemos una relación para la escala A. Y para la escala B, yo lo puedo tomar B menos Q es a P menos Q. Ya vamos a ver en la práctica, gente, cómo funciona este teorema de Tales. Profe, ¿es la única forma que se puede usar el teorema de Tales? No. También se puede cumplir X menos Z es a Y menos Z. Como P menos R es a Q menos R. Ya lo vamos a ver en la práctica, gente. Tranquilos, tranquilos. Lo vamos a ver en la práctica. A ver, vamos a verlo en la práctica. Pues. Vamos a la práctica. A ver, déjame cambiar aquí el curso. Veamos este problema 1. A ver, vamos a ver el teorema de Tales en la práctica. Se crea una nueva escala relativa, grado Z, Z de Zapata, que registra la ebullición del agua a 150 grados Z y el de la congelación del agua a 30 grados Z. ¿Cuántos grados Z se registra para 20 grados Celsius? Tenemos aquí un problema en la cual está comparando los grados Z y la escala Celsius. Por lo tanto, vamos a hacer un esquema de comparación. A ver, vamos a hacer aquí un esquema de comparación entre estas dos escalas termométricas. Y vamos a usar aquí el famosísimo teorema de Tales. Vamos a ver en la práctica cómo narices funciona esto. A ver, esto yo le voy a llamar la escala grado Z y por aquí los grados Celsius. ¿Por qué grados Celsius, profesor? Porque aquí el problema está comparando con los grados Celsius. Por eso tomo aquí grados Celsius. Profe, si aquí fuera Kelvin, y aquí le pones Kelvin, pues. Entonces, por eso estamos haciendo esa jugadita. Muy bien. Ahí tenemos grados Z y grados Celsius. Vamos a colocar los datos. A ver, gente. El problema nos dice que el agua hierve, ebullición del agua, a 150 grados Z. En la escala Celsius, ¿a qué temperatura hierve el agua? Aquí lo hemos visto. ¿A qué temperatura hierve el agua? Dilo, sin miedo al éxito. A 100 grados. Y se congela 0 grados. 0 grados, exactamente. Pues vamos a llevar esos datos aquí en nuestro problema. Celsius se hierve a 100. Y aquí el problema nos dice que hierve a 150 grados Z. Entonces compáralo la escala grados Z. Cuando en Celsius es 100, aquí en grados Z 150. Por lo tanto, para ayudarnos vamos a colocar esa ahí horizontal. Muy bien, seguimos rellenando. Y el de congelación del agua en grados Celsius es 0, ¿verdad? 0. Se congela a 0. Y en la escala Z, aquí el problema nos dice 30 grados. Se congela a 30 grados. Por lo tanto, por aquí le coloco 30 graditos. Muy bien, le pongo aquí una horizontal para ayudarnos. Hasta ahí, chicos, ¿están conmigo? Ok. Oye, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos grados Z se registra para 20 grados centígrados? 20 grados centígrados. ¿Dónde está 20 grados centígrados? Aquí en la escala de la derecha. Por ahí, ¿verdad? Por ahí, claro, por ahí. Ahí, profe. Ahí está. Cuando el Celsius es 20, ¿cuánto es en la escala Z? Esa es nuestra incógnita. Y vamos a llamarle aquí X. Cuando en Celsius es 20, ¿cuánto es en la escala Z? Hasta ahí, gente, hemos planteado el problema. ¿Estás conmigo? Bacán. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Aquí viene el salto del tigre. ¿Cómo así, profe, el salto del tigre? Aquí vamos a aplicar el teorema de Tales. Entonces voy a escribirlo aquí, nuevamente para resguardar el orden. Teorema de Tales. Para relacionar esas escalas usamos el teorema de Tales. Muy bien. A ver, presta atención, gente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar 150
menos 30 y luego x menos 30. ¿Ok? Voy a tomarlo de esa forma. Entonces vamos a escribirlo aquí. 150. Uy, está con verde. Lo ponemos con azul. 150 menos 30 es a división x menos 30. Y presta atención, gente, lo que le has hecho a la escala z, lo mismo le haces a la escala de grados Celsius. ¿Cómo así, profe? Le haces lo mismo. 100 menos 0 es a 20 menos 0. Escríbelo. 100 menos 0 es a 20 menos 0. La moraleja, gente, aquí es lo que le haces a una escala se la haces a la otra. Esa es la moraleja de la historia. Profe, ya, yo puedo tomar 150 menos x y después x menos 30. Sí, se puede. Pero lo que le haces aquí también se lo haces al otro. 100 menos 20 es a 20 menos 0. O sea, yo puedo plantear así: 150 menos x es a x menos 30. Y el otro lado, 100 menos 20 es a 20 menos 0. De ambas formas se puede hacer. De ambas formas. Profe, ¿y me va a salir lo mismo? Sí. La pregunta es, ¿y cuál forma usar? Gente, la forma que sea más simple, esa usa. La forma que sea más simple para resolver la ecuación, esa usa. Ahora, observa aquí esta forma y esta otra forma. ¿Cuál es más simple a simple vista? Que valga la redundancia. ¿Cuál es más fácil de resolver la ecuación? Claro, porque aquí hay dos veces la variable. Exactamente, la primera forma. Por lo tanto, nos quedamos con esta. Profe, yo lo voy a hacer de la segunda forma y voy a comprobar que me va a salir lo mismo. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo. Pero nos quedamos aquí con la primera. A ver, la primera. Recuerda que siempre hay otra forma, siempre está la otra, ¿verdad? Pero claro, hay que ser fieles, ¿no? Hay que quedarnos con una, ¿verdad? Con la primera. Muy bien. A ver, ayúdame a hacer la operación. Réstalo. 150 menos 30, ¿cuánto es? Dímelo. Ahí está. 120 sobre x menos 30. Y por aquí a la derecha tenemos, no te esfuerces, 100 menos 0, ¿cuánto es? Ahí está, ya lo pensaste. Y por abajo de nuevo, no te esfuerces, 20 menos 0. ¿Cuánto es? Ahí está su compañero sacrificándose por todos. Ahí está. Oye, ¿yo puedo simplificar 0, sí o no? Claro. Está bien, a ver, vamos a simplificarlo. Mitad 5. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Y esto que está abajo dividiendo, ya. A ver, vamos a hacerlo. Ahí por recomendación de su compañero. Esta gente que está dividiendo pasaría a multiplicar al 5. Ahora sí, a ver, ayúdame, no te pases. Distributiva. Ahí está. A ver, serían 5x menos 5 por esto, 150. Y aquí a la derecha, a la izquierda, 120. Ahí está. Por lo tanto, estos menos 150 pasaría a sumar. Sería 270. Y el 5 que está multiplicando, ahí está. Ya, ¿cuánto sería x? 54. Como está en la escala z, grados z. Por lo tanto, ¿qué significa esto que hemos encontrado, profe? Significa que cuando en la escala Celsius es 20, en la escala z es 54. Ahí está. Teorema de Tales. Profe, ¿dónde voy a ver el teorema de Tales? Lo vas a ver en el curso de geometría.
Ok, chicos, ahí cuando ven el curso de geometría, ahí te vas a acordar, no de mí, pero del curso de física. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Más o menos? Sí, profesor. A ver, vamos a hacer el problema 4. Vamos a hacer el problema número 4. A ver, junto conmigo, el problema número 4. Veamos. Problema número 4. A ver, disculpa que quedó un mosquito que me está molestando. A ver, problema 4. Determina la temperatura a la cual la lectura de un termómetro Fahrenheit es exactamente el doble que la obtenida por un termómetro Celsius. Observa que el problema está comparando escala Fahrenheit ¿con quién? Con escala Celsius. Por lo tanto, vamos a traer esa comparación entre esas dos. ¿Ok? Vamos a traerla. A ver, tráela, profe. Aquí nuestra parte teórica. Aquí tenemos Celsius y Fahrenheit, la relación de transformación. Vamos a llevarla toda. ¿Cómo, profe? Vamos a llevarla todas. Aquí está. Llevamos todas. Perfecto. Ahí tenemos la relación de escalas. Muy bien. ¿Qué nos dice el problema? Determina la temperatura a la cual la lectura de un termómetro en Fahrenheit. Aquí vamos a escribir así. La lectura de ese termómetro en Fahrenheit nos dice el problema que es exactamente el doble de la obtenida en un termómetro en Celsius. O sea, esto es igual a 2 veces el doble de la obtenida en un termómetro en Celsius. ¿Hasta ahí estás conmigo? A ver, chicos. Bacán. Muy bien. Lo que está en Fahrenheit es el doble de lo que está en Celsius. Estoy planteando esta ecuación. Entonces vamos a calcular cuánto es esa temperatura en la cual se cumple esto. Muy bien, y para esto usamos esta relación de escalas. Como está hablando de Celsius y Fahrenheit, basta comparar estas dos primeras. Por lo tanto, lo que voy a hacer, no lo voy a escribir de nuevo, claro. Voy a traer ahí control C, control V, y en vez de Fahrenheit pongo lo que mide, lo que vale, 2C. 12 no, 2C. Perfecto. Entonces aquí a la izquierda tenemos C sobre 5. Y aquí a la derecha, en vez de F, pongo lo que vale 2C menos 32 dividido entre 9. ¿Y cómo resuelvo esto? A ver, gente, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Multiplícalo en aspa, ¿verdad? Exactamente, multiplícalo en aspa. El 9 pasa a multiplicar al C. Sería 9C. Perfecto. Y el 5 pasa a multiplicar a toda esta gente. 5 veces 2C menos 32. Perfecto. ¿Hasta ahí estás conmigo? A ver, aplícale la distributiva. A ver, 9C. 10C. ¿Menos cuánto? ¿150? 5 por 2, 10. Llevo 1. ¿150 o 160? 160. Ahí está, 160. A ver, despeja. ¿Cuánto sería C? ¿Cuánto sería? Este menos 160 pasaría a sumar. Exactamente. Y este 9C pasaría a restar al 10C. Exactamente, exactamente. Ustedes son lo máximo, gente. Claro, pues, oye, si Fahrenheit es el doble y C vale 160, ¿cuánto vale Fahrenheit? El doble, pues. 320, perdón, grados Fahrenheit. Por lo tanto, ahí tenemos la temperatura a la cual se cumple esta información del problema. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Podré explicar lo que? La última parte de aquí.
¿Sí? A ver, veamos. A ver, este menos 160 pasaría a sumar, sería 160, ¿correcto? Y este 9c que está a la izquierda pasa a restar al 10c. 10c menos 9c. ¿Y cuánto es 10 veces c menos 9c? Una vez c, ¿verdad? Una c. Profe, que no le entiendo. Si no le entiendes, ponle una caja, pues. Ahí una cajita. Yo tengo 10 cajas, menos 9 cajas. ¿Cuánto te da? Una caja, pues. ¿Sí o no? Y esa caja representa c. ¿Estás conmigo? Bacán. Entonces, bueno, c, que es la caja, sería 160. Como C vale 160, la temperatura en Fahrenheit, según el problema, es el doble. Por lo tanto, Fahrenheit sería el doble de 160. 320. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo, Oscar? Bacán, bacán. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda, raje, maleteo, chisme? ¿Todo bien? Bacán, bacán. Bacán. Gente, un comentario, chicos. La clase, como les decía, está grabada. Y después de la clase, obviamente yo les voy a mandar el link. Solamente para que ustedes estudien y repasen algunas cosillas. Y también dentro de ese PDF donde va a estar el link está mi correo electrónico. Ustedes pueden escribirme para cualquier consulta. ¿Ok, gente? Muy bien. Vamos a hacer el problema 5. Observa ahí, problema número 5. En un termómetro malogrado, como algunos, cuya escala está en grados Fahrenheit, el agua hierve a 178 Fahrenheit. La pregunta es, ¿a qué temperatura debe congelar el agua en dicho termómetro? ¿A qué temperatura debe congelar el agua en dicho termómetro? A ver, gente, el problema nos está informando que existe un termómetro malogrado en escala Fahrenheit. Entonces vamos a compararlo con un termómetro que sea correcto en la misma escala. ¿Te parece? Entonces vamos a hacer eso. A ver, aquí tenemos las dos escalas que las vamos a comparar. Ahí está, ese globito. Y por aquí vamos a colocar la escala malograda, como algunas personas. Vamos a llamarle con esta notación F y esta negación, por así decirlo, que representa la escala Fahrenheit malograda. Y por aquí la escala Fahrenheit correcta. Muy bien. Nosotros hemos aprendido por teoría, aquí regresando a la parte teórica, que en la escala Fahrenheit el agua se congela a 32 y el punto de ebullición a 212 para la escala Fahrenheit que está correcta. Entonces vamos a escribirlo aquí en nuestro problema. Para la escala Fahrenheit correcta, 32 para el punto de fusión y 212 para el punto de ebullición. El problema nos dice que para esta escala malograda, el agua hierve, ebulle a 178. Entonces ponle ahí 178 grados Fahrenheit, pero en la escala malograda. La pregunta es, ¿a qué temperatura debe congelar el agua en dicho termómetro, en este termómetro malogrado? Esa es nuestra incógnita. ¿A qué temperatura debe congelar el agua? Por lo tanto, aquí yo le voy a colocar una X. Una X. Bien, chicos, siendo que estamos hablando de la misma escala Fahrenheit, solo que esta de la izquierda está malograda, vamos a resolverlo de la siguiente forma. ¿Cuántos espacios hay desde 32 hasta 212? A ver, estamos aquí en la escala que es correcta, que es cierta. ¿Cuánto hay de 32 a 212? ¿Cuánto hay?
180, muy bien, Damaris. Claro, pues la resta. 212 menos 32. O sea, hay 180 espacios. O sea, de 32 para 212 hay 180 espacios. Y eso solo en la escala Fahrenheit. Como aquí tenemos la misma escala, pero está malograda, ¿cuántos espacios debe haber? Debe ser lo mismo. Debe ser 180. O sea, desde X le sumas 180 y debe llegar al 178. ¿Estás conmigo? Lo mismo aquí, 32 más 180, ¿qué me da? 212. Y aquí planteamos X más estos 180, que es el espacio, que debe darme ¿cuánto? ¿Cuánto vale X? Menos 2 para la escala malograda, menos 2 grados Fahrenheit. Y ya está. Dímelo. Claro, debería ser. También, también sale lo mismo. Perfecto, perfecto, está bien. Me parece perfecto. Buena alternativa de solución. Exactamente, buena alternativa de solución. ¿Otro comentario? Muy bien, muy bien. Ya estamos llegando al final, gente. Resista. Bien, regresamos aquí a nuestra parte teórica. Ya hemos visto lo que es temperatura. Ahora vamos a entrar a este tema de dilatación térmica. En estos 10 minutos, déjame explicarte la teoría, gente. Y la próxima clase, que es el día, ¿cuándo es? Viernes, una hora más, ahí resolvemos más problemas. Ok, chicos, estamos llegando al final. Dilatación térmica. Gente, este es un fenómeno físico en la cual se manifiesta como una variación en las dimensiones. Generalmente es un aumento en las dimensiones, ya sea en una dimensión, o sea, unidimensional, bidimensional y tridimensional. Entonces, la dilatación térmica consiste en que cuando yo varío la temperatura, el cuerpo va a sufrir una variación en su dimensión. Su dimensión va a variar, o puede aumentar o puede disminuir. Aumento la temperatura, su dimensión aumenta. Disminuye la temperatura, su dimensión disminuye. Y aquí vamos a diferenciar tres tipos de dilatación: lineal, superficial y volumétrica. La dilatación lineal, gente, lo vamos a representar por ese delta L, dilatación lineal. Entonces vamos a considerar aquí una barra de metal, una barra en la cual tiene una temperatura inicial T sub 0 y una longitud inicial L sub 0. Oye, ¿qué pasa cuando yo le aumento la temperatura? Lo llevo a una temperatura final, con esta llamita que está aquí, aumento la temperatura. Este cuerpo va a sufrir este fenómeno de dilatación, aumenta su longitud. Y ese pedacito que aumentó es conocido como dilatación lineal. Entonces esta barra ya no tiene la longitud inicial de sub 0, va a tener una longitud diferente, mayor. ¿Cómo encuentro ese pedacito que aumentó en su dilatación? Lo encuentro calculando con esta forma: longitud inicial por alfa por delta de t. De nuevo, gente, ese delta de t es temperatura final menos la temperatura inicial, o sea, lo que varió, lo que aumentó, la variación de temperatura. Por ejemplo, si va de 20 a 100, de 20 temperatura inicial hasta 100 temperatura final, ¿cuánto varió? ¿Cuánto hay de 20 a 100? ¿Cuánto sería la variación de temperatura? Desde 20 hasta 100, ¿cuánto sería? Sería 80, ¿verdad? O sea, 100 menos 20. Entonces esa sería la variación de temperatura. Por lo tanto, con esta formulita, gente, nosotros podemos calcular la dilatación lineal. Este alfa es llamado coeficiente de dilatación lineal en grados Celsius a la menos 1. Entonces ahí tenemos primer tipo de dilatación térmica, dilatación lineal.
Siguiente, dilatación superficial. La dilatación superficial, representado aquí como delta A. Entonces el cuerpo, ya considerando la otra dimensión, o sea, en dos dimensiones, una placa metálica, por ejemplo, de temperatura inicial T sub 0, una área inicial A sub 0. Oye, ¿qué pasaría cuando yo le aumento la temperatura? ¿Qué pasa con la superficie o el área de este cuerpo? Aumenta. Y este pedazo o esta superficie que aumentó es conocido como la dilatación superficial. ¿Cómo lo calculo? Ahí está la forma. Área inicial por beta delta de T. De nuevo, gente, ese delta de T es la variación de temperatura, el incremento de temperatura. Y este beta es conocido como el coeficiente de dilatación superficial. Coeficiente de dilatación superficial, grados Celsius a menos 1. Y por último tenemos dilatación volumétrica. Dilatación volumétrica, gente, ya considero toda la dimensión del cuerpo, 3D, como se dice. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un cubo de un volumen inicial B sub 0, temperatura inicial T sub 0. ¿Qué pasa cuando yo le aumento la temperatura? Su volumen va a aumentar. ¿Cuánto aumenta? Aquí es conocido como dilatación volumétrica. La fórmula, volumen inicial por gamma, esta letra un poco rara se llama gamma, delta de T. De nuevo, gente, delta de T es el incremento de temperatura y ese gamma, coeficiente de dilatación volumétrica. Si te das cuenta, gente, las fórmulas de dilatación superficial, volumétrica y lineal son parecidas. Y aquí aparecen tres coeficientes de dilatación: lineal, superficial y volumétrica. Entre ellos existe una relación. Veamos esta notita. La relación que existe entre ellos es la siguiente: gamma es a 3, como beta es a 2, igual a alfa. Alfa, coeficiente de dilatación lineal, beta, superficial, y gamma, volumétrica. Beta es superficial. Superficial es en dos dimensiones, por eso aparece C2. Gamma es tridimensional, en tres dimensiones, por eso, bueno, relacionando ahí, 3. Si yo quiero beta en función de alfa, este 2 pasaría a multiplicar y tenemos que beta es el doble de alfa. Yo quiero gamma en función de alfa, gamma sería el triple de alfa. Por lo tanto, estas relaciones en algunos problemas las vamos a usar. ¿Ok? Y para ir terminando esta parte teórica, vamos a discutir un poco de la variación de la densidad con delta de T. La densidad, gente, escucha bien, esto lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos hidrostática. Pero la densidad, gente, es la relación que existe entre la masa y el volumen. Masa dividido entre volumen. En química, creo que en el primer tema, ustedes van a ver un poco este concepto de densidad. Masa entre volumen. ¿Ok? Oye, si estamos diciendo que el volumen varía con el aumento de temperatura, ¿qué pasa con la densidad cuando yo le aumento la temperatura? O cuando la temperatura varía. Gente, la densidad también va a variar. Cuando yo aumento la temperatura, gente, lo que pasa con la densidad es que disminuye. Y te das cuenta aquí en esta fórmula que esta densidad que tiene al final es inversamente proporcional a la variación de temperatura. ¿Cómo así inversamente proporcional? Es que si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro aumenta. Esas son relaciones de inversamente proporcional. Directamente proporcional sería: si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno disminuye, el otro también disminuye. Eso lo van a aprender bastante en razones y proporciones cuando estudien en el curso de aritmética. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué pasa con la densidad? Si yo aumento la temperatura, la densidad disminuye. ¿Por qué? Porque según la fórmula es inversamente proporcional. Esta letra griega llamada ρ, que es un poco rara, es usada para representar la densidad. Ρ sub 0 sería densidad inicial, Ρ sub F, densidad final. Aquí están las unidades gramos por centímetro cúbico. Ya lo vamos a ver en hidrostática de aquí a 3-4 semanas. Perfecto. De nuevo, ese delta de T es el incremento de temperatura y este gamma es el coeficiente de dilatación volumétrica. Y finalmente tenemos una gráfica de longitud versus la temperatura.
Vamos a considerar aquí el sistema de coordenadas horizontal y vertical, donde en la horizontal yo voy a colocar la temperatura y en la vertical voy a colocar la longitud. Observa que a medida que aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la longitud? También va a aumentar, ¿ok? Por lo tanto, la gráfica es una línea recta. Aquí tenemos la gráfica. ¿Qué es lo que se va a cumplir en este tipo de gráfica de longitud versus la temperatura? Se va a cumplir lo siguiente, que la tangente de ese ángulo que forma la recta con la horizontal va a ser igual a la longitud inicial por alfa. Ojo gente, ojo, déjame comentar aquí una cosa. Este puntito en la cual intersecta la recta con el eje vertical es la longitud inicial. ¿Ok? Este puntito es la longitud inicial. L sub 0 que aparece en esta forma. Entonces la tangente aquí de este ángulo que forma la recta con la horizontal va a ser igual a la longitud inicial multiplicado por alfa. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Perfecto, gente. Y con esto, chicos, haciendo una super reducción al primer cuadrante de la teoría, con esto ya estamos preparados para el día viernes hacer problemas de dilatación térmica. Ok, chicos, ¿comentarios hasta aquí? Ok, entonces nos quedamos aquí.